Buenas tardes, profesores, estudiantes y graduas. Sí, especialmente me quería introducir el orador invitado por nuestro culto de hoy. Su nombre es David Nelson. Eres misionero americano, el director de la Escuela Española Roca Blanca en Puerto Escondido. Y mi maestro español. Espero mucho su historia por nosotros. Bienvenido, por favor. Muchas gracias, Andrew. Pues mucho gusto conocerles un poquitín, porque es muy poco que les voy a conocer hoy, pero ya veo que hay estudiantes serios de la palabra de Dios y personas que aman a su autor, a Jesucristo. Así que me alegro mucho de que Sang-Ju me haya invitado a hacer una pequeña plática, un devocional breve y así que voy a decir unas cosas. En primer lugar, solo para presentarme un poco, porque no es que yo sea nada especial, sino porque a mí me gusta saber quién me habla. Y así que soy estadounidense, ahí nací. Y a los 17 años es cuando comencé a seguir a Cristo. Yo vivía la vida hippie de aquel entonces, ¿no? Así que ya tengo 50 años, casi cumplo 50 años caminando con Dios, aprendiendo e intentando obedecerle. Y soy etnomusicólogo y también enseño en la escuela bíblica aquí, además de dirigir la escuela de español para los extranjeros que vienen y quieren servir en Latinoamérica. Yo estuve 13 años en España, o como dicen ahí, 13 años, y con una misión. Comencé 2 iglesias con mi equipo, y después trabajé en la música étnica de España para las iglesias, y después otros 7 años de tiempo completo viajando, dando conferencias y proyectos de etnomusicología, el uso de la música étnica en varios países, entre los quechua de Perú, entre varios grupos indígenas de México, ahí en Cuba, y varias veces, etcétera, etcétera. Y así pues conocí a México en el año 2000. Y ahora estoy aquí en la costa de Oaxaca desde hace 12 años. Me casé con una enfermera aquí en una base misionera. Ella es la directora de una clínica aquí que sirve a los muchos grupos indígenas en nuestra área. Y así que pues casi más o menos la mitad de mi vida he vivido fuera de los Estados Unidos, intentando servir al Señor de una manera agradable. Ahora, cuando Sang-Ju cuando él me pidió que les dijera algunas cositas, pues como no les conozco, no sabía exactamente qué ni cómo, pero pensé en si yo fuera ustedes, sabiendo que están en un seminario, que son estudiantes bíblicos, etcétera, y muchos pastores, y también empalmando eso con mi deseo de ver muchos misioneros latinoamericanos alcanzando sus propios pueblos indígenas y también a los países musulmanes, etcétera, etcétera. Pues pensé en lo que a mí me gustaría escuchar y espero que acierte de una manera u otra. Y voy a poner notas en mi pantalla y espero que no dificulte la transmisión así, pero yo quería animarles en 2 cositas y cosas que muy probable que ya sepan, pero para recordarnos, ¿no?
Y de los muchos peligros que puede haber en el ministerio, yo pensé en dos que yo veo muy prevalente en estos días. Y uno de los peligros es menospreciar las palabras de Dios. Y el segundo peligro es menospreciar la necesidad que tiene el mundo de las palabras de Dios. Ahora, podríamos hablar muchísimo de todo eso, pero solo voy a hacer referencia a 2 o 3 pasajes bíblicos. Disculpen. Estoy pensando en la estrategia del enemigo de nuestras almas desde los primeros padres, Adán y Eva, y después con Jesús y ahora con la iglesia y a través de los siglos con la iglesia. Y esa estrategia es de menospreciar o despreciar incluso la palabra de Dios, o a mí me gusta decir las palabras de Dios, porque así las describe el Señor Jesús muchas veces. Y pensando en Génesis 3, con este gran serpiente que se reconoce en Apocalipsis que es Satanás, pues él hablando con Eva, como sabemos la historia, le preguntó con qué Dios ha dicho, y esta frase es interesante. No sabemos exactamente cómo la dijo. Si la dijo como de una manera áspera, ¿con qué Dios ha dicho? O preguntando como un inocente, ¿con qué Dios ha dicho? Preguntando, es que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él desafió o intentó hacer que ella dudara de la veracidad de la palabra que Dios había dicho. Un problema que ella tenía es que ella solo escuchaba de Adán y ella no tenía la palabra muy cierta. Ella dijo que ni tocar el árbol que nunca mandó Dios, pero y entonces él desafía la certidumbre de lo que decía Dios. Y ella, pues, explicándole con toda la inocencia de una persona que nunca conocía el pecado, él entonces le dice claramente, no moriréis. No, es decir, que lo que Dios dijo no es cierto. Y la convenció y sabemos toda la historia. Curiosamente, vemos en 3 de los evangelios, cuando habla de cuando habla de la tentación de Jesús en el desierto, pues Satanás intenta usar casi la misma estrategia, otras palabras, pero la misma estrategia. El contexto, como sabemos, es que Jesús acaba de bautizarse. Con el bautismo viene una voz audible, por lo menos a Jesús y quizás a muchos, que dice, eres mi hijo en que tengo complacencia. Así que Dios le habló muy claramente, eres mi hijo. Perdón. Y entonces, después de 40 días, cuando Satanás está, o Jesús está pues más que hambriento, bien cansado, débil, no igual que Adán y Eva, ellos vivían en el paraíso, pero Jesús estaba solo, ¿no? Y cuando estamos solos es cuando somos más débiles a menudo. Y él le dice, pues sabemos la historia, él dice varias cosas. Y lo que se destaca es que cada vez que él comenzaba con, si eres el Hijo de Dios, Jesús le respondió con un versículo, con un pasaje de la Biblia, con las palabras ilustrativas de autoridad, escrito está. Y eso hizo pues hasta 3 veces, y cuando el diablo, incluso que el diablo pues citó mal, o no citó mal, pero quería usar de una manera no indicada algunos versículos, pues Cristo le responde, sin embargo, está escrito otra cosa. Así que él, en vez de caer en la trampa de dudar lo que Dios decía,
él reconoció la autoridad de las palabras de Dios y lo que Dios le había dicho. Y si uno, pues, hiciera un estudio, yo lo he hecho y ustedes probablemente también, solo estudiando la palabra en el Nuevo Testamento. Es muy interesante porque nos presenta a Cristo como el verbo, una palabra, y después Cristo habla de sus palabras, vez tras vez, dándolas valor igual a las escrituras, a las escrituras del Antiguo Testamento. Cristo tenía la osadía de, incluso en Mateo, en el Sermón del Monte, decir, ustedes han escuchado, y luego da uno de los 10 mandamientos, y después él sigue, pero yo les digo, qué cosa, ¿no? Pero él sabía que tenía las palabras de Dios, y entre los muchos versículos, mayormente en el Evangelio de Juan, pero también en los otros, e incluso en las epístolas apostólicas, pues la palabra de Dios siempre se reconoce como autoritativa, que merece nuestra atención. Y así que lo que vemos estudiando detenidamente, lo que creían Cristo, los apóstoles, sobre la palabra de Dios, pues nos da confianza. Y no se puede separar la persona de Cristo con sus palabras, porque con ese estudio, pues verán que son una. Y otra cosa que Cristo dijo muy interesante es que cuando Él iba a dejarlos, no huérfanos, pero iba a dejarlos, y con la promesa del Espíritu Santo, Él les aseguraba de que el mismo Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él les había dicho. Entonces, en realidad tenemos 2 testigos a la verdad de Cristo, y las Escrituras es el testigo exterior y el Espíritu Santo, que es el testigo interior de las palabras de Cristo. Hay algo sorprendente, a mí me sorprendió bastante con un pasaje en Gálatas de Pablo, el apóstol, que él argumentaba sobre la aceptación de los gentiles en el reino de Dios, ¿no? Como era su costumbre, era casi su mensaje mayor. Y él, pues citando la promesa dada a Abraham, que de su simiente vendría alguien que sería bendición a todas las naciones, todas las etnias. Y entonces Pablo argumenta, no dijo simientes, sino simiente. Y esto es Cristo. Así que él basó su argumento sobre una letra de la Escritura. Él tenía una confianza muy, muy profunda. Es decir que no haya dificultades que superar, pero hoy día, y hablo en cuanto a las Escrituras, pero hoy día, como en cada generación, hay una casi es una apostasía, va a llegar a ser apostasía, porque muchos que están con una inteligencia dudando de la veracidad y la confiabilidad de la palabra de Dios, y ignorando que hay igual cantidad de personas sumamente inteligentes que creen en la fidedignidad de las Escrituras. Así que no es cuestión de inteligencia, en realidad, aunque quieren presentarse así, ¿no? Como si somos los pobres ignorantes evangélicos que creemos en la Biblia, y son los inteligentes que ya pues ven que no. Y no es así para nada en el mundo. Ni era para Cristo, ni para los apóstoles, y mucho menos para muchos estudiosos, eruditos de la Biblia hoy día. Así que para mí eso es un punto muy importante para los que queremos ser ministros suyos. Queremos tener algo que ofrecer
Y yo crecí en una iglesia que no creía en la Biblia y las cosas que inventaron, ¿no? Y que eran deshonestas, muchas, o igual de ignorantes. Solo para dar un pequeño ejemplo, estuve en la escuela dominical de la iglesia en la que yo crecí y yo pues llevaba quizás un año con Dios en aquel entonces y en una clase de adultos. Y la señora que daba la clase pues enseñó a los estudiantes, mira aquí al final del libro de Lucas, dice que Cristo ascendió de Betania, pero allí en el primer capítulo de Hechos dice que él ascendió del Monte de Olivos. Y ella decía exactamente así, ustedes ven lo que yo veo, como... y sí, mira, una contradicción. Y yo siendo casi un nuevo cristiano y solo miraba el mapa atrás de mi Biblia, yo le dije, pues, señora, ¿sabías que el pueblo de Betania está en el Monte de Olivos, verdad? Y cómo se enojó. Ay, pero hay muchos otros, y etcétera, ¿no? Es que no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de integridad, de inteligencia, sino es una cuestión de si uno realmente ama las cosas que Cristo nos ha dicho y las encontramos veraces. Hay un ejemplo muy interesante que he visto en Lucas capítulo 1, las historias de las apariciones angelicales de Gabriel, una a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y la otra a la Virgen María. Es interesante porque él anuncia algo que va a pasar que es difícil de creer porque es algo milagroso, pero Zacarías le contesta, ¿en qué conoceré esto? Y sabemos lo que pasó, pues Gabriel le afligió con ser mudo hasta que naciera el bebé. Y era una especie de juicio temporáneo, pero no estaba muy agradado el ángel por su duda. Ahora, en unos versículos más tarde, cuando el mismo ángel aparece a la Virgen María, ella dice casi la mismísima cosa. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y entonces, en vez de afligirle con algo, él le contesta. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta era la misma. La diferencia era la actitud. Zacarías dudaba, María quería saber la verdad. Así que la veracidad de Dios está bien hacer preguntas, está bien realmente excavar y buscar respuestas. E importa mucho donde uno busca respuestas, porque hay cantidad de literatura que te hará dudar, pero hay cantidad que te dará confianza, así que es importante. Y esto es el primer peligro de que hablé, es menospreciar la palabra de Dios. Ahora, la segundo peligro es menospreciar la eficacia de la palabra de Dios que puede, o la necesidad que tiene el mundo de esas palabras. Si realmente creemos que las Escrituras y apoyadas por el Espíritu Santo son las palabras mismas de Dios, como Cristo dijo tantas veces, no son mis palabras, sino las del Padre, etc., pues tenemos una responsabilidad. ¿Qué sigue? Pues hay muchas parábolas, muchos pasajes que hablan de eso. Estoy pensando más ahora en la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está. Y después de hablar de varias maneras de ser infructuosa, él termina diciendo, pues la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Así que sembrando la palabra
para los que creen que tiene eficacia, hay fruto. Vamos a los pasajes de la Gran Comisión que hay en los evangelios sinópticos, ¿no? En Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice algo muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Otra vez, la confianza en el poder de la palabra de Dios para obrar en nosotros lo que le agrada. En Marcos, casi las mismas palabras, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después en Lucas, en el último capítulo, termina diciendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, todas las etnias, se traduce esta palabra en la lengua original. Y después pues vamos al famoso pasaje de Hechos 1:8, recibirán poder, ¿no? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y a todas las naciones. Otra vez la palabra naciones, la raíz es etnias. Así que todas las etnias. Y lo curioso es que cuánto le costaba a los discípulos, ahora apóstoles, entender esto. Estaban en Jerusalén, habían ministrado mayormente en Galilea porque era donde estaban más cómodos y Cristo les crió espiritualmente más ahí que en Judea, pero ahora están en Jerusalén. Y que es el capital de la nación, es el capital espiritual de la nación, del judaísmo, y etcétera. Y él dice, pues comenzando aquí, y después a Judea, la región alrededor, la provincia, para decirlo así. Y después a Samaria. Ahora eso es más difícil, porque aunque Cristo les había llevado por lo menos una vez a Samaria y otra vez a Tiro y Sidón, donde la mayoría de la gente eran gentiles, a Cesarea, etcétera, pues ellos todavía eran muy, muy judíos. Y luego Cristo añade más y dice a todas las naciones. Sabemos que ellos no entendían esto muy bien porque pasaban más o menos 10 años predicando en Jerusalén y en Judea antes de que Pedro tuviera la visión y fuera a Cesarea, a la casa de Cornelio, y ya entendió chistosamente, ¿no? Él los habló diciendo, ustedes saben que no es nuestra costumbre estar con ustedes los gentiles, casi insultándoles. Pero después él dice, pero creo que puede que Dios los acepte también, y después se les cayó el Espíritu Santo, y Pedro reportó otra vez en Jerusalén, y a algunos no les gustó mucho, pero lo tenían que aceptar. Y después son un tiempo más, y la iglesia no sale de Jerusalén ni de Judea hasta que haya persecuciones. Y bajo Saulo, que más tarde lo conocemos como Pablo. Y entonces ya van algunos a Samaria, otros van más lejos. Y entonces sabemos de lo que pasó con Pablo, y él y Bernabé comienzan a predicar el evangelio a gentiles en Asia Menor. Pero eso causó un alboroto allí en Jerusalén, mucho escándalo. Y no hasta el capítulo 15 del libro de Hechos, vemos que va a resolver este gran problema de qué hacer con los gentiles. Y Pablo y Bernabé, Silas, hasta Pedro testifican a favor de los gentiles. Y sabemos cómo salió este concilio, dando libertad a las iglesias gentiles de quedarse gentiles y seguir a Cristo así. Esto era 14 años después, y todavía durante todo el ministerio de Pablo, Pedro, pues había personas opuestas a lo que ellos hacían.
Es una historia muy interesante. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque Cristo, cuando estaba en Samaria, la historia contada en Juan 4, Él dijo algo interesante a los discípulos, y eso fue antes del mandamiento de ir a Samaria y a los confines del mundo. Él dijo, pues hay que alzar los ojos y mirar la mies. Lo que yo les digo, sí, la verdad es que la palabra de Dios es transformadora, es algo que todo ser humano anhela. La persona de Cristo revelado por el Nuevo Testamento es lo que queremos, es lo que necesitamos. Pues tenemos el deber de ayudar en cumplir la gran comisión también. ¿Y por qué se lo estoy diciendo? No solamente porque soy misionero y me encantan las misiones, me he rendido a una vida fuera de mi país natal, etcétera, etcétera. No es por esto. Es porque yo he sido pastor también y yo sé las cosas que me interesan, son las cosas de mi congre, de mis propias ovejas. Me cuesta echar un vistazo mucho más allá de mi propia congregación, de mis ovejas. Y sin embargo, yo creo, si creemos realmente en la eficacia de la palabra de Dios, en la posibilidad de que lleve fruto eterno, hermanos, pues entonces debemos tomar un papel en la predicación del Evangelio al mundo entero, a las naciones, no solamente a nuestro pueblo, no solamente a los de habla español. Vivimos en un país tan rico culturalmente con docenas y docenas y docenas de grupos indígenas, con centenares de lenguas distintas entre los grupos, y nos toca tener algo que ver con esto. ¿Qué será? Pues enviar misioneros, aprender de cómo enviar misioneros o cómo tratarles, cómo animarles, o ir, o apoyar, aconsejar económicamente o animando a los de la congre. Me acuerdo que yo serví en una iglesia en el estado de Carolina. El pastor y yo éramos y todavía somos muy, muy amigos. Él ahora es presidente de un instituto y universidad bíblica en Nueva York. Y somos muy, muy amigos. Y entonces él era pastor, éramos mucho más jóvenes en aquel entonces. Y yo había hecho una inscripción a una misión. Él sabía que me interesaban las misiones. Pero yo servía en la iglesia también, dirigía la alabanza, yo enseñaba y éramos, como dije, muy, muy amigos. Y cuando yo le conté que yo había enviado una inscripción a una misión y que estaba interesado en mí, él se enojó conmigo y dijo, ay David, ¿por qué vas a gastar tu vida allí cuando hay tanta necesidad acá? Y él pues no decía mentira, era la verdad, él tenía razón que había mucha necesidad. Sin embargo, es cuestión de un llamado, ¿no? Y el día siguiente él me pidió disculpas y dijo, ay, lo siento David, es que yo sabía que un día te iba a perder y no quería perderte. Pues muy agradable y somos muy amigos hasta hoy. Pero lo digo porque como pastores nos cuesta ir más allá de lo nuestro. Y es normal. Pero si realmente creemos en la palabra de Dios, si realmente creemos en la gran comisión, si debemos como Pedro y Pablo y Santiago y Jacobo y los demás tenían que aprender a ir más allá de su propio contorno, de su propia área de comodidad espiritual, pues debemos hacer lo mismo y ser una parte de una manera u otra, pidiendo a Dios, Dios dirígeme, ¿qué puedo hacer para que tu palabra alcance a las naciones también, a mi pueblo, al Judea mía, al Samaria mía y también a todas las etnias de la tierra?
Y podríamos hablar mucho más, pero ya no quiero pasar tanto tiempo. Pero les recuerdo de esas cosas que yo digo que son dos de los peligros para el ministro: menospreciar la palabra de Dios y menospreciar la necesidad que tiene el mundo de esas palabras suyas de Dios. Así que con eso, pues espero que les haya edificado un poco y les doy las gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.